¿Qué tal? Mi nombre es Damián Bill, bienvenidos, bienvenidas. Esta es la tercera emisión de La riqueza de las naciones, la columna que pertenece al canal de Vía Socialista, donde tratamos de discutir, si ustedes vienen siguiendo las emisiones previas, a partir de datos de la realidad, de experiencias tanto locales como internacionales, para debatir sobre ciertos mitos o ideas que andan dando vuelta en el ambiente sobre las posibilidades de la Argentina y tratar de pensar, ¿no? De cierta manera, posibilidades para que la Argentina pueda, bajo otras bases sociales, bajo otras condiciones, mejorar su dinámica económico-social. En ese sentido, esta columna forma parte de una serie de propuestas o de intervenciones en el mismo formato que ustedes pueden ver en nuestro canal, que invito a recorrerlo, donde no solo pueden ver diferentes columnas de otros compañeros, colegas que trabajan temas de economía internacional, de política internacional, temas laborales, sociales, etcétera, sino también donde pueden ver otros contenidos que producimos desde nuestra organización y también a nivel docente. Em, Como siempre, los mangazos del caso, los pedidos del caso, pueden suscribirse al canal dándole al botón de suscripción, que no es un gran esfuerzo seguramente para ustedes, y a nosotros sí nos da una mano enorme, nos ayuda mucho en hacer crecer el canal y lograr la mayor difusión posible de estos debates, de estas ideas y de esta construcción, ¿no? También pueden tocar la campanita que les va a servir para recibir las notificaciones al momento en el cual se suben contenidos de los más diversos en esta plataforma. Y por último, bueno, ya un poquito más comprometido, quien quiera, quien esté dispuesto o dispuesta, debajo en la descripción de esta columna, como así en todas las que tenemos, hay un instructivo para quien quiera aportar algo material a la construcción del canal, a la construcción de esta iniciativa, que nos ayuda a nosotros a sostener eh, la- este, este medio y nos da una mano enorme. Bueno, ahora sí, hechos los anuncios parroquiales del caso, nos metemos con la temática propuesta para hoy. Vamos, después de la columna pasada, donde tocamos el tema de cómo viven o de qué viven las provincias en Argentina, vamos a volver a recorrer temáticas, se quiere, internacionales, ¿no? Que de alguna forma tienen algún efecto a nuestro país, sobre todo en el plano, si se quiere, discursivo o mediático. O proponemos revisar, como dice en el zócalo de esta columna, de qué se trata el modelo Irlanda, que ahora tanto el presidente como sus atláteres eh, toman como modelo para Argentina, de alguna forma un poco tramposa, como hacen con otras economías, esta comparación. Ahora en la columna se van a dar cuenta por qué señalamos esto. Y además, bueno, también nos van bajando el precio, ¿no? A medida que pasa el tiempo. En los debates íbamos a hacer de Estados Unidos, luego Alemania, y ahora nos vamos a tener que contentar con ser Irlanda como nuestro norte. Bueno, en ese sentido, la propuesta de la columna es muy someramente, muy brevemente, analizar en qué se sustenta este país en los últimos años, su economía en particular, cómo sale de la crisis de la subprime, de la crisis de 2008-2009, y si efectivamente es esto una opción para la Argentina, copiar las recetas irlandesas, o es, de alguna manera, Irlanda es, como dicen algunos, una especie de cortina de humo, o como definió un premio Nobel, una economía duende, en el sentido de retomar algo de las características de personajes culturales y de la tradición irlandesa o céltica para definir una economía que tiene, como diríamos acá, pies de barro, ¿no? Para adelantar un poco las conclusiones, bueno, vamos a ver que la indagación nos va a llevar más a esta segunda respuesta, y en la cual el crecimiento vertiginoso de Irlanda en los últimos años, que tiene algunas particularidades, vamos a explicar en la segunda parte de esta columna, se explica más por una serie de incentivos fiscales a empresas y justamente por la contabilidad creativa que realizan estas empresas, que son
multinacionales muy importantes del sector tecnológico, antes que un aumento genuino de la productividad de la capacidad económico-productiva del país, que bien, vamos a ver, igualmente tiene algunos elementos a atender en su estructura económica. Vamos a ver en este recorrido cómo la instalación de estas grandes firmas, como señalaba, traídas por excepciones impositivas más que jugosas en lo que es la estructura tarifaria de los países, se quiere, de los grandes bloques económicos centrales, genera una ilusión de crecimiento desmesurado que en buena medida además no va a llegar al grueso de la población, y por otro lado tiene mucho de ilusorio o de, como decíamos, de contabilidad creativa, a pesar de algunas actividades productivas genuinas, importantes, como la industria farmacéutica, que tiene una tradición importante en Irlanda. Mucha de la dinámica que muestra las estadísticas se debe a ventas o actividades globales de empresas que van a radicar su domicilio fiscal, su domicilio legal o comercial en Dublín, que tiene una especie de Silicon Valley irlandés en su región urbana, como las empresas, por ejemplo, Meta, LinkedIn, TikTok, Apple, IBM, Intel, PayPal, Google y otras que tienen filiales funcionamiento, para el funcionamiento en el mercado europeo, situadas en Irlanda. En ese trayecto vamos a ver cómo sufre el país la crisis de 2008, cómo se recupera de esa situación, con los elementos que mencionamos recientemente, y cómo en la actualidad hay un intento también desde la propia OCDE, la Organización Económica Internacional, que reúne a los países o las principales economías del mundo y de los propios Estados Unidos, de nivelar a nivel global las tasas de impuestos corporativos, ¿no? Todo lo que serían los impuestos que acá podrían ser impuestos a las ganancias de las empresas, o que reciben diferentes nombres en otras partes del mundo, y de prosperar esa iniciativa, impulsada fuertemente por Biden, e incluso por la OCDE, de la cual Irlanda es parte. El país podría ver peligrar la gallina de los huevos de oro, o lo que da la ilusión que señalábamos recientemente. Como modelo para Argentina, para adelantar un poquito las conclusiones, da la impresión de que esto no ofrece mucho más que convertirnos en un paraíso fiscal con salarios más bien estancados, porque Irlanda, si bien obviamente las condiciones de vida o los salarios tienen estatus europeos, mismo dentro de la Unión Europea no es un país que esté más bien en los primeros lugares, sino que incluso a veces se encuentra debajo de la OCDE en muchos indicadores, que vamos a tocar algunos, vamos a verlo un poquito por arriba para no aburrir, pero que son importantes para la exposición. De nuestra parte, siempre proponemos que es mejor pensar en opciones que impliquen una dinámica productiva estable, ¿no? No que dependa de algún beneficio fiscal más bien frágil o coyuntural, que hace a una estructura volátil, ¿no? De empresas atraídas por algún beneficio particular, y más bien términos de tiempos históricos más bien cortos. Entonces, dentro de esa propuesta, bueno, el primer punto de esta exposición va a ser revisar qué es Irlanda, ¿no? Y cómo llega a la situación actual. Bueno, antes que nada, para empezar con el tema, correspondería primero presentar qué es Irlanda como nación, como país capitalista, como economía capitalista, para situarnos un poco en el problema y así luego poder desarrollar, poder entender algunas de sus condiciones o de sus características estructurales que explican la situación particular de Irlanda, pero también que sirven como comparación con el caso argentino, para plantear posibles salidas a la situación.
Irlanda, bueno, vamos a pasar a describir el país. Acá hay un mapita muy sencillo, disponible en internet. A nivel de tamaño y demografía, es un país que tiene una extensión más bien pequeña, 70.200 kilómetros cuadrados, un poquito más, casi 70.300, lo que lo convierte a nivel mundial en el país número 117 en extensión. Esta extensión, para que el oyente argentino se pueda dar una idea, es inferior a 19 de las provincias argentinas. O sea, casi las provincias argentinas, casi todas tomadas por separado, son más grandes que Irlanda en términos de superficie. La población estimada al año 2018 arroja alrededor de 4.850.000 habitantes, el puesto 124 en el mundo, y más o menos un 10% de la población argentina, más o menos, ¿no? La densidad poblacional es de 69 habitantes por kilómetro cuadrado, intermedio en términos globales, como vimos en la primera columna, mucho más densamente poblado que Australia, no en términos absolutos, sino en densidad. Y a nivel mundial tiene una población intermedia, como ustedes por ahí pueden hacer la relación que mencioné recién del tamaño de las provincias argentinas. Es más chica que casi todas las provincias argentinas tomadas por separado, pero su población es relativamente comparable, con una provincia argentina, es mayor que casi todas las provincias, salvo alguna que otra. En términos del Producto Bruto, podemos observar, la economía de Irlanda no es una economía particularmente grande. Aquí en este cuadro se puede ver la relación que tiene el Producto Bruto Interno de Irlanda en un promedio de la última década, 2011-2022, o sea, datos del Banco Mundial, en la cual se observa que la economía irlandesa, como un tamaño, en términos del PBI, que es un indicador justamente de eso, del tamaño de una economía, con sus mediaciones, nos arroja que es un poquito más de la mitad de la economía, del tamaño de la economía argentina, un cuarto de México y España aproximadamente, un quinto de países como Australia o Corea del Sur, y ya un poco más lejos que la brasileña, apenas un 17% de lo que sería la economía brasileña, y un 1,7% del tamaño de lo que es la economía más grande del mundo, los Estados Unidos. Es decir, más o menos poco más de 50 economías irlandesas se precisan para alcanzar el tamaño de la acumulación de capital o del tamaño de la economía norteamericana. Bien. En términos del PBI global, entonces, la economía irlandesa se ubica en el puesto número 26, aproximadamente 530.000 millones de dólares según el Banco Mundial. Es un 0,5 del PBI internacional. Y en términos de la paridad del poder adquisitivo, la situación de Irlanda es aún más modesta porque se ubica en la posición 39ª, siendo un 0,4% total mundial. Esto tiene que ver con las formas en que se mide el Producto Bruto, ¿no? No cambia mucho la descripción, sí las posiciones relativas, pero da muestra o da cuenta de un tamaño de una economía más bien de segundo orden, ¿no? En un sentido de términos internacionales, incluso más pequeña que la Argentina. Lo que cambia y lo que se utiliza con lo que se machaca mucho con Irlanda y con el milagro de la economía irlandesa y el milagro irlandés, es con el indicador que mide el PBI en relación a la población, o sea, el PBI per cápita, el PBI por habitante. Ya mencionamos que Irlanda es un país más bien, en términos absolutos, poco poblado, ¿no? Pero a partir del tamaño de su PBI,
vamos a ver ahora por qué, tiene un cociente entre ambas variables elevado, tanto que según el método que se tome, en términos de- de moneda corriente o constante en base a un año, en términos de la paridad del poder adquisitivo, que es un mecanismo que se utiliza para tratar eh, de comparar diferentes economías teniendo un parámetro común en base a canastas de bienes, etcétera, etcétera. Eh, y según la fuente, sea Banco Mundial, FMI u otros organismos que miden este tipo de variables, nos encontramos que Irlanda está en una posición destacable, segundo, tercero, quinto, según el método, como decía, y la fuente, ¿no? Aquí parece ser que Irlanda sí tiene una situación muy distinta. Acá podemos ver con la fuente del Banco Mundial y en dólares del año constante del año 2010. Como señalábamos, Irlanda en una posición más bien fuerte, porque el PIB por habitante lo ubica en el cuadro aquí, en este cuadro, en el quinto lugar, pero convengamos que los tres primeros estados son más bien principados o estados muy pequeños donde vive muy poca población y más bien son paraísos fiscales, paraísos financieros. Mónaco, Liechtenstein y Luxemburgo no son naciones que se caractericen por su desarrollo económico productivo, sino más bien en este indicador tienen una alta generación de ingresos por las actividades financieras y de servicios, con una baja población relativa. Ergo, esta cuenta, esta división entre el monto del PIB absoluto y la cantidad de habitantes arroja por habitante un número muy elevado. Con lo cual, si sacamos los tres primeros, Irlanda estaría en un segundo lugar. Esto para el año 2022. Eh, encontrándonos solamente un poquito por detrás de Noruega, incluso superior a países como Suiza, como Qatar, un, Emirato, un país del Medio Oriente rico en recursos petroleros y de hidrocarburos, el propio Estados Unidos, ¿no? Y ahí aparece también Argentina, no porque esté entre los primeros en el PIB per cápita, sino que lo coloqué para comparar, donde ahí sí la diferencia con Irlanda es importante. Argentina tiene un PIB por habitante casi 10 veces menor que el de Irlanda. De hecho, la Argentina se ubica en el puesto número 63 a nivel mundial, con casi 14.000 dólares por cabeza, por habitante, por persona, muy lejos, ¿no?, de los países que aquí lideran la tabla, como les decía, dejando de lado por el momento las, los primeros tres. Bien, bueno. O sea, en primer lugar lo que podemos ver de este cuadro es que, si bien la economía de Irlanda no es de las más grandes, no es de las más importantes a nivel mundial, está en un segundo escalón, a nivel de la generación de riqueza por habitante, sí parece tener un lugar relevante con otros países, como vimos, donde hay cierto nivel de vida de la población este, mucho más holgado que en nuestro país, y donde, eh, más allá de casos específicos, como el caso de Suiza, que tiene cierta producción industrial o muy específica concentrada en algunos lugares, pero su lugar ahí o su papel ahí viene por otro lado, por la banca y demás, las finanzas. Otro de los países que aparece en Qatar, bueno, productor primario, tiene una producción relevante en hidrocarburos, Estados Unidos, Singapur, grandes productores manufactureros, Noruega, productor de tecnología, aunque también de productos primarios, básicamente petróleo. Pero tenemos países donde hay economía con algunos sectores y economías relativamente más complejas que la de Luxemburgo, Mónaco o Liechtenstein, donde Irlanda se ha colado en los últimos años ahí, ¿no? Por eso, de ahí la idea de que Irlanda es un país rico al estilo de lo que dice el presidente Milei sobre Argentina a comienzos del siglo, basado en el PIB per cápita, lo cual
no es correcto. Un país de muy poca población, con una generación de ingresos con un producto no demasiado alto, pero sí alto en relación a su población, va a dar como consiguiente un número que lo puede colar en ese ranking. Vamos a ver que esto es limitado para observar el desarrollo económico del país y también el desarrollo social. Ahora vamos a ver algunos datitos que nos pueden ilustrar en ese sentido. Pero bueno, volviendo al número crudo, sin ningún análisis, esto puede hacer pensar entonces que estamos ante una potencia o por lo menos ante un país que ha encontrado un sendero de crecimiento y que puede meterse en las discusiones en la mesa de las naciones importantes con cierto bienestar. Vamos a ver, bueno, que esto, como señalábamos, tiene mucho de contabilidad creativa, como le dicen, o para el país de San Patricio y otros seres de la mitología, de economía de duendes, como dijo el propio Paul Krugman, ¿no? Economías similares, con estructuras similares a las de paraísos fiscales, donde los indicadores aparecen distorsionados por el efecto de empresas que ubican sedes comerciales allí para buscar impuestos reducidos, pero cuyo grueso del valor que generan lo realizan en otras latitudes del globo o bien lo remiten a sus países, como señalaban algunos, y les decía en la introducción, algunos autores o algunos incluso funcionarios del gobierno irlandés muchas veces ponen ciertas advertencias al uso literal de estas informaciones, porque de estos datos, digamos, del PIB per cápita y demás, porque muchas veces las ventas, por ejemplo, la instalación de Apple o de otras firmas, cuando venden iPhones o productos en el mundo, repercute en la tributación en Irlanda porque tienen sus sedes allí. Entonces, mucha de la expansión del Producto Bruto y de los indicadores tiene que ver con esto, con la actividad de empresas que declaran su sede comercial ahí, aunque hagan operaciones en otros lados. Con lo cual, ahí hay un elemento, un primer elemento que nos muestra, bueno, ojo que acá hay un punto a atender. En cuanto al comercio exterior, ¿qué es Irlanda o cuál es la dinámica o cuál es la estructura de Irlanda? Bueno, según el Observatorio de Complejidad Económica, que es un observatorio que surge en el seno del MIT, Irlanda se ubica en términos de exportaciones en el lugar número 31, 31 lugar, y 36 en términos de importaciones. Más o menos, puedo decir que cerca de su posición en cuanto a su posición como economía en términos de PBI, ¿no? Más o menos. Pero corresponde de alguna manera al tamaño de su dinámica o de su estructura económica. El país tiene una superávit en la exportación de bienes de aproximadamente poco menos de 100 mil millones de dólares al año, porque exporta en promedio 200 mil millones e importa 111 mil. Esto es el promedio de los últimos 4 años. Y casi 55% de esas exportaciones corresponde al rubro de productos químicos traccionados por la industria farmacéutica y un 19% a maquinaria y equipos de transporte. Bien. De hecho, podemos observar en este cuadro que informa la Asociación de Industrias Farmacéuticas Europeas que Irlanda está entre uno de los principales productores, si bien no es el principal, y de los principales exportadores de productos de la industria farmacéutica dentro de Europa. De hecho, es el séptimo productor en términos de valor, un 6% de la producción total, detrás, bueno, de los países más importantes, de Alemania, Suiza, Bélgica, Francia, Reino Unido, y es cuarto en la exportación de medicamentos, detrás de Alemania, Suiza y Bélgica, y por encima de Francia. Bien.
Entonces, como señalábamos, um, el 41% de las importaciones, en cuanto a las importaciones, el 41% corresponde a maquinaria y equipos, 18% a mercancías químicas, vinculada justamente a la producción de remedios. No es un gran importador a nivel europeo, pero necesita ciertos insumos del exterior. A nivel de productos, en 2022 las exportaciones de productos fueron las vinculadas otra vez al mundo farmacéutico, vacunas, sangre, antisueros, toxinas, medicamentos envasados, compuestos heterocíclicos de nitrógeno, del cual ese gran grupo que mencioné representa aproximadamente 106 mil millones de dólares, ¿no? Del cual de esos productos específicos sí es el máximo exportador mundial. Completando el peso de la industria química en las exportaciones, aparecen las exportaciones de esencias cosméticas, ¿no? Con 10 mil millones. Los circuitos integrados también aportan 15 mil millones. Y sus principales socios comerciales, para entender un poco también las relaciones políticas y económicas de este país, fueron los Estados Unidos con un 32%, Alemania con un 13% y el Reino Unido con 8,6%. Detrás vienen Bélgica y China con el 7,7% cada uno. En cuanto a las importaciones, las principales, a nivel de producto, las principales compras estuvieron dadas por sector energético, petróleo refinado y gas de petróleo, más de 10 mil millones. Aeronaves, algo que también la Argentina ha comprado recientemente, 8.200 millones, compuestos heterocíclicos de nitrógeno, que exporta también, pero importa, también 8.000 millones. Y otros productos de la industria farmacéutica, como señalábamos, vinculados a vacunas, sangres, antisueros, toxinas, cultivos, por 5.000. El principal proveedor a nivel de valor de la importación es el Reino Unido, con entre un quinto y un cuarto de la importación mundial. Estados Unidos sigue detrás con el 14%, Alemania 7,5%, China 5,4% y los Países Bajos 4,7%. De ese superávit en productos, algo lo pierde por la vía de los servicios. A pesar de que se instalan muchas empresas de servicios digitales, como mencionamos en la introducción, tiene un déficit en la balanza de lo que sería la balanza comercial de los servicios. Entre 2009 y 2020 exporta por 107 mil millones, pero importa por 161 mil millones. Esto en promedio, ¿no? El mayor ingreso lo recibe por servicios comerciales, profesionales y técnicos diversos, 32 millones anuales, servicios de arrendamientos operativos, 15,6, y financieros, 14 millones anuales. La salida de divisas de servicios se da por regalías y derechos de licencia, básicamente, promedio de 63 millones de dólares al año, y luego servicios diversos en el ámbito comercial, profesional y técnico. De ahí, bueno, de este primer pantallazo general, lo que se ve es la importancia en términos productivos, la importancia de la industria farmacéutica, lo cual también en el periodo de la pandemia tuvo muy buenos beneficios. Ya mencionamos, ya pusimos el gráfico, pero como dato, el valor de producción alcanza casi los 20 mil millones de euros, que es, como señalamos, un 6% de la producción del mercado común europeo, y emplea a poco más de 40.000 personas, lo cual, para un país como el nuestro, por ahí no parece ser tanta gente, pero para una población de 5 millones es algo no despreciable. 1% de la población solamente empleada en la industria farmacéutica, de la población total, ni siquiera de la población económicamente activa. Bien. Observado estas condiciones generales estructurales, la propuesta es pasar a ver, bueno, cómo Irlanda pasa de lo que, o llega a lo que soy, pasando de un país considerado de la periferia de la Unión Europea, país más bien del grupo de segundo orden de la Unión, que pasa por una crisis o un severo golpe con la crisis del 2008, sufre de manera, bueno, como varios de los países de la región, pero Irlanda tiene un golpe
importante. Vamos a ver un poquito por qué, muy brevemente. Recibe un multimillonario rescate de la Unión Europea, de Bruselas, y cómo se llega a convertir hoy en este modelito, entre comillas, de desarrollo de muchos, aunque con pies de barro. Bueno, para esta primera sección introductoria e histórica que ahora pasamos, nos vamos a basar en trabajos académicos de distintos autores como Ryan y Kiersey, que han analizado desde allí las particularidades de la configuración económica y la estructura también política del viejo estado de bienestar irlandés, que va a tener un peso, una incidencia en la explicación de cómo repercute la crisis y también cómo se va a salir de ella y a convertirse Irlanda en esta especie de modelo a seguir para muchos. Hacemos una breve pausa y pasamos a esa parte nodal de esta columna. Bueno, veamos entonces un poquito de la historia, muy brevemente, de la historia económica, de la historia de Irlanda que la lleva al lugar donde está hoy, según los autores que señalamos en la introducción. En primer lugar, lo que hay que destacar es que ya desde su independencia, Irlanda presenta un escaso desarrollo, una escasa complejidad económica. Uno podría pensar quizás como cumpliendo el mismo rol que cumplía para los clásicos que han estudiado el desarrollo del capitalismo en Inglaterra y demás, como proveedor de mano de obra barata para Inglaterra. De hecho, la válvula de escape del sistema continúa haciendo ese movimiento de población de Irlanda hacia Inglaterra y el resto de Europa. Recién para los 60, 70 se empieza a observar la constitución de un estado de bienestar moderno, con la expansión de servicios básicos, la educación y el ingreso a la Comunidad Económica Europea en el año 1973. Desde ese entonces se empiezan a elaborar algo que es motivo en gran parte de esta columna, que se empiezan a elaborar concesiones o diferentes disposiciones para las grandes firmas, relajando regulaciones fiscales y cumpliendo sus necesidades para lograr la instalación de la inversión, sobre todo focalizada en el sector de tecnología, ¿no? Esa demanda va a tener, ese proceso también va a tener efecto en la economía real porque incentiva la educación superior y le da cierto impulso a la inversión en investigación más desarrollo, algo que hoy día también está presente en el país, sobre todo en el sector farmacéutico, pero también en otros como el de tecnología, que es uno de los ejes de esta cuestión. En 1980 lo que ocurre es una primera crisis importante vinculada al endeudamiento del país, que redunda en desempleo, mayores tasas de migración, y la situación recién se estabiliza en el año 1987, cuando poco después, en los 90, se da el primer despegue económico, vinculado en buena medida a este proceso que se había abierto previamente, y exportaciones impulsadas por la inversión extranjera directa de los Estados Unidos, sobre todo en productos de alta tecnología. Eso aumentó el empleo, la ocupación en el país, le dio una mayor profesionalización a la mano de obra y otra vez repuntó o apuntaló, mejor dicho, los gastos que ya venían en investigación y desarrollo. Se crea a partir de eso una industria de software nacional que tiene una coordinación y apoyo estatal importantes, y a su vez también todo este proceso le va dando a Irlanda una mayor integración a la economía europea, ¿no? Aunque las firmas, según estos especialistas, ya empiezan a desarrollar técnicas de contabilidad creativa que va a generar problemas, sobre todo vinculados con la especulación en la década posterior. El país va a recurrir en este periodo a una combinación de bajos impuestos y subsidios a las empresas extranjeras o a la inversión extranjera, que va, por ejemplo, a resultar en la instalación de las sedes europeas de firmas importantes, sobre todo norteamericanas, como Dell o Microsoft, que le dan también una dinámica, una estructura
a la economía local parecidas a las que tiene en los últimos tiempos y que son motivo de esta columna. Hay autores en este punto como Ruane que señalan que Irlanda pasa de ser periferia de Inglaterra, con este proceso, en este desarrollo, porque pasa de ser de periferia de Inglaterra a convertirse en una periferia también de Inglaterra, pero de un bloque más amplio que sería Estados Unidos, Unión Europea e Inglaterra. Como señalamos, ya esta seducción al capital extranjero a partir de baja tasa de impositivas va a hacer que Irlanda se vaya convirtiendo en el centro de operaciones de empresas europeas de finanzas y yanquis de alta tecnología, vinculadas a la industria de la computación, de los semiconductores, de los aparatos medicinales, las farmacéuticas y, como señalamos, el software, con apoyo de los fondos europeos que van a representar para ese entonces un 15% del gasto público irlandés. Y es en ese periodo, en ese proceso, ya entrado los 2000, que se empieza a hablar del tigre celta, ¿no? Una economía que, de ser un país bastante periférico, comienza a tener cierta preponderancia, cierta importancia en sectores de alta tecnología con este tipo de políticas. De hecho, hay un desarrollo que uno podría llamar, o que se podría decir como genuino, productivo real, vinculado a esta dinámica de inversión, de ciertas políticas económicas, el apoyo de los fondos europeos para el gasto público y social, y con un renovado grado de participación estatal, porque el Estado tenía ciertas políticas y coordinaba acciones para estas actividades. Ahora bien, hay una serie de dificultades en este, vamos a decir entre comillas, modelo, en esta dinámica, en este funcionamiento, que tiene que ver con los servicios sociales. El Estado tenía una provisión deficiente de servicios sociales. El estado de bienestar irlandés quizás era más similar a casos como el americano o en cierto punto como el inglés, aunque diferían en algunos puntos esenciales, donde la política, los hacedores de política preferían, antes que el brindar o profundizar en gastos en servicios esenciales, profundizar en lo que sería la transferencia de efectivo, es decir, por ejemplo, el seguro de desempleo era muy importante, o ayudas estatales que servían para transferir efectivo a los individuos antes que brindar servicios vinculados a la salud y demás, ¿no? A esta situación se le sumaba una base fiscal, perdón, estrecha, ¿no? Porque la tasa de impuesto disminuía, eso hacía que la fiscalidad redujera la base, pero además también estaba muy vinculada a lo que podían aportar estas empresas, y también se disminuye las tasas para la seguridad social, con el fin, como conocemos acá en la Argentina, de impulsar a los pequeños empleadores y también a las corporaciones, ¿no? Fines de los 90, como dato, se reduce el impuesto a las ganancias del 40% al 20%. Hay una serie de cambios a comienzos del siglo XXI que están vinculados a la aparición de una política más agresiva de Alemania, y que tiene que ver también con el desarrollo o la expansión de la financiarización privada, ¿no? A partir también de medidas de la ortodoxia económica del Banco Central, un momento de liquidez también internacional, también vinculado, según estos especialistas, a un proyecto de largo plazo de Alemania, ¿no? Para lograr una mayor integración financiera a partir de la liberalización económica, para sustentar su competitividad industrial en base al euro. En ese marco va a comenzar a crecer, que es algo también no solamente que ocurre en Europa, sino en otras latitudes como los Estados Unidos, la burbuja de la construcción y de las finanzas.
En el caso irlandés lo que ocurre es que sea una ronda de préstamos a promotores o al sector de bienes raíces y crecen de manera inflada los precios de las propiedades, que a diferencia, como decía, de Estados Unidos, aquí la cuestión de las hipotecas no tuvo tanto peso en la crisis que se desató en 2008, o en el periodo 2007-2009, porque es un proceso más largo que la simple explosión de la burbuja, sino que lo que tuvo más importancia en el caso irlandés, por lo menos para quienes han estudiado con detalle el tema, está en esta liberalidad en los préstamos al sector de bienes raíces, y después con la crisis en la incapacidad de los bancos de cobrar, porque su cartera de créditos era prácticamente incobrable, ¿no? De hecho, la bolsa en Irlanda va a ir reforzando o inflando esta burbuja, y al agotarse la liquidez, los bancos, como señalaba, no pueden cobrar los préstamos al sector inmueble. Todo este combo de muy vulnerable en términos fiscales explota en 2008, quiebran bancos importantes como el Anglo-Irish y otros más, se desploman los ingresos públicos, y de fondo, más allá de que esto explota o aparece como una crisis financiera en la superficie, está otra vez los problemas de la competitividad, un débil grado de inversión productiva y también de demanda interna. Eso en términos de economía. En términos sociales, si se quiere, si es que se puede dividir, esto va a llevar a una serie de problemas muy importantes. Atraso en los pagos de las hipotecas o de los créditos inmobiliarios, desempleo, mayor demanda de servicios, como señalamos, ante un Estado poco preparado, eso va a ser una presión muy fuerte. Hay limitaciones en la vivienda, en el sistema de pensiones, aumenta la desigualdad social, algo que se mantiene hoy y que nos también echa un manto de duda a la posibilidad de que Irlanda sea un modelo en cuanto a que no ha resuelto el problema de la desigualdad social, una cuestión que en la Argentina tenemos muy presente desde hace mucho tiempo y bajo estas relaciones sociales capitalistas es prácticamente imposible, si no imposible, resolverla. No quiero andar en eso porque nos iríamos a otro tema, aunque siempre estas columnas tienen la idea de pensar un poco los problemas locales. Pero bueno, dedicaremos en algún momento algo especial a ese punto. Entonces, volviendo, el Estado y la Unión Europea deben salir al rescate de las obligaciones de los bancos. El endeudamiento público se va a triplicar porque se estatiza la deuda de la banca. Va a trepar al 110% del PBI. Y los rescates, hay diferentes cifras, pero se calculan encima de los 100.000 millones de euros. Se desata también una furiosa crisis fiscal, esto que decíamos, los costos de los rescates, más el achicamiento de la base fiscal, porque además también la burbuja, las operaciones inmobiliarias alimentaban la base fiscal de Irlanda, desaparecen o se pincha. ¿Y cuál es la respuesta? Bueno, por algo también es el modelo del actual gobierno, ¿no? Del gobierno de la Libertad Avanza. Una fuerte política de austeridad, política sustentada también a nivel dialéctico, discursivo, por una serie, digamos, de elementos en los cuales se le echa la culpa, obviamente, a los trabajadores con la idea de que la crisis de Irlanda es una crisis cultural, ¿no? Donde había que pagar la fiesta o había que pagar el despilfarro de las décadas anteriores. No sé si le suena un poco. Y el ajuste aparece con una especie de penitencia por estos pecados. Sobre todo, o en una buena medida, apuntado hacia el sector público.
donde se da una baja muy fuerte de los salarios y donde el sector público, los trabajadores públicos son vilipendiados en la prensa como una especie de casta, para decirlo con palabras actuales argentinas, que no comprendía la necesidad de ajustarse, de ser solidarios con otros sectores y demás, ¿no? Por eso también ese paquete incluye una reducción de la asistencia médica a la tercera edad, que luego por protestas se modera ese primer ajuste, pero se avanza en eso. Restricciones en los servicios sociales ya de por sí pobres en términos comparativos europeos, baja de los salarios públicos y también despidos, aumento de las cargas sociales para los empleados, o sea, siempre más impuestos para empleados, menos para el capital. No sé si les va sonando un poco el modelo de Irlanda, ¿no? No sé si ya estamos en el modelo de Irlanda hace bastante, porque son cosas que acá estamos acostumbrados. Además, se reaviva esta válvula de escape que señalábamos. Según la OCDE, el saldo neto migratorio en 5 años, desde 2009 a 2013, se ubica en las 140.000 personas, ¿no? Entre las inmigrantes y los emigrantes, que es, otras fuentes bajan un poco menos, muestran un poco menos, pero 110.000, no hay mucha diferencia, que para una población como la de Irlanda implica cerca del 3%, ¿no? Es como si en Argentina se fueran de repente 1,4, 1,5 millones de personas. Es una cantidad para la población existente no despreciable. Como en otras ocasiones, esto sirve como válvula de escape. Y en el sector público, algunos autores calculan una reducción entre 2008 y 2013 del 27% del salario real. Y en conjunto, estas medidas de austeridad llevan al país a salir o a pasar esta crisis con una mayor desigualdad, con una caída en los ingresos y sobre todo con una falta de viviendas, un problema que también hoy se ve y que provoca la intención de emigrar de muchos jóvenes. Vamos a ver ahora entre los elementos que le agregan cuestionamientos a la viabilidad de un modelo Irlanda aquí, el problema de la vivienda. De alguna forma, hasta aquí este recorrido nos podría mostrar que, o estas políticas, estos últimos minutos que estuvimos describiendo la forma de la crisis y las políticas que asumen los diferentes gobiernos, nos muestran algo nada muy distinto de lo que buscan aplicar los diferentes gobiernos de la región, ¿no? Utilizando el caso de Irlanda, uno podría decir, bueno, parece darle la razón a los que intentan estas políticas. Aguanten, pasemos el invierno, como diría Alzogaray, y luego se viene lo mejor, sería el argumento. Pero bueno, vamos a ver entonces cómo el posterior crecimiento de Irlanda y el resurgimiento de esta economía, al menos en los números, tiene bastantes límites y difícilmente sea una solución para nuestro país. Me tomo un matecito y pasamos a explicar ese punto. Bueno, vamos a la parte del análisis de la dinámica económica irlandesa. Cambié el ángulo de la cámara, también disculpen. Parece que tiene una mejor visualización así. Como señalaba ya desde por lo menos los 80, los 90, se profundiza una tradición de la reducción de la tasa de impuestos, ¿no? Como forma de atraer inversión. Que es lo que va a pasar ahora en estos últimos tiempos. De hecho, a principios del siglo XXI, Irlanda profundiza estas políticas, reduciendo aún más la tasa corporativa para lo que sería acá el impuesto a las ganancias. Eso le ha permitido traer inversión, pero también le genera problemas. Por ejemplo, como señalamos en el evento de la crisis de 2008,
la explosión de la burbuja, la desaparición de la burbuja inmobiliaria digamos, tecleando, lo deja renqueando, porque buena parte del ingreso fiscal corresponde a los aportes de estas grandes firmas y en ese momento de la actividad de la construcción y de los inmuebles. Hoy, de las empresas tecnológicas. Ya vamos a ver cómo, cómo impacta eso. En ese punto uno puede decir, bueno, los liberales dirán que aún con este problema, con estos problemas específicos de la crisis, la reducción de impuestos explicaría la bonanza de Irlanda. Vamos a plantear una primera discusión, ¿no? Veamos lo que se denominaría la carga tributaria. Si ustedes observan este cuadro, que creo que se ve, es un poco chiquitito porque hay muchos países. La carga tributaria o la presión tributaria de algunos países seleccionados, de la OCDE y otros no correspondientes a la OCDE, pero la fuente acá no la puse, pero es la estadística oficial de OCDE, vinculado a la recaudación de tasas de impuestos sobre el PBI, ¿no? En los países seleccionados. Como ustedes pueden observar, Irlanda tiene una tasa relativamente baja, es un 24% del PBI la recaudación, y uno podría decir en comparación con la Argentina es 6 puntos menor, entonces el argumento de los bajos impuestos podría funcionar. No obstante, ahí tenemos que el promedio de la OCDE está en el 33 y los países con una elevada carga tributaria, una presión tributaria muy elevada como Dinamarca, aparecen entre los países más competitivos en todos los rankings que se hacen sobre competitividad o bienestar social, ¿no? Más allá de que uno podría discutir que no es una potencia industrial, pero por ejemplo Francia, Bélgica, está Noruega, un país que ya vimos que en PBI per cápita y en PBI absoluto no tiene nada que envidiarle a Irlanda, a los Países Bajos, a Alemania, a todos los países importantes de la que tienen una carga tributaria incluso mayor que la Argentina, y acá nos podría servir hasta incluso para discutir con la idea de que en la Argentina los impuestos ahogan a la producción, ¿no? Vemos que la Argentina tiene relativamente, no digamos un bajo nivel de impuestos, pero sí menor que el de otros países importantes y no muy superior al de los Estados Unidos, que anda también por el 26% del PBI, etc. La Argentina, para una idea, tiene una carga tributaria similar a la de Japón e Israel. Pero bueno, más allá de eso, Irlanda tiene una muy baja. Uno puede decir, bueno, interesante, puede ser un argumento. No obstante, si vemos países que tienen la carga tributaria más baja, encontramos a algunos de los más pobres del mundo. Por ejemplo, Chad, con 10,5%, Togo con 15%, Burkina Faso, que anda también por ahí, Bangladesh, país que ha saltado a la fama por el apoyo de su población a la escaloneta, también tiene una carga tributaria muy baja y está lejos de ser una gran potencia, 8,7%. Uno puede decir, bueno, hay países ahí donde el problema también o estaría vinculado a la dificultades del Estado de sostener una fiscalidad, ¿no? Esa es otra discusión. Pero en general vemos que hay países con un desarrollo muy bajo, un desarrollo social o económico bajo, que tienen tasas impositivas muy, muy reducidas, y otros países muy importantes a nivel mundial en términos económicos que casi que uno podría decir no duplican, pero están bastante por encima de la carga de Irlanda, el caso de Alemania, demás, ¿no? Con lo cual la idea de que la reducción simplemente la reducción de impuestos puede garantizar el éxito económico es discutible. No hay una relación directa, sino que la cuestión se basa en otras cosas. Pero bueno, volvamos al caso, ¿no? La crisis, como señalamos, luego de la crisis Irlanda aplica ciertas políticas simpáticas al capital extranjero, por decirlo de alguna manera, incluida una beneficiosa tasa de impuestos sobre lo que serían las ganancias, los ingresos de las corporaciones, que se ubica en el 12,5%, mencionamos, es la más baja de la OCDE, aunque es interesante porque otros gobiernos
toman nota de esto y empiezan a señalar que en realidad la tasa real, por otros beneficios, exenciones adicionales, etcétera, la tasa real no pasaría del 3%. Y acusan a Irlanda, a otros países desarrollados, de hacer una especie de dumping fiscal, ¿no?, para capturar inversiones. Como señalamos en la introducción, esta política va a traer en los últimos tiempos a compañías que se van a instalar en Dublín y otras localidades, sobre todo el rubro tecnológico, aunque van a arribar también otras empresas de otros ramos. Lo cierto es que este mecanismo, este proceso va a generar lo que Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, va a decir o va a denominar como economía de duendes. Interesante, es un Premio Nobel de Economía como otros que citan los liberales. No sé por qué no citan o no trabajan también o no analizan lo que dice Krugman, si también ganó un premio Nobel, pero bueno, dejemos eso a la columna del amigo Jonathan Bastida, que él se puede encargar mejor de estos elementos. La economía de duende que señala Krugman, o que categoriza o que teoriza Krugman, se vincula a economías donde la dinámica de las empresas fijan el domicilio en ese país porque por beneficios impositivos, los famosos paraísos fiscales. Esta fijación impacta sobre el PBI por la forma que tiene de medirse, pero no tanto en la actividad económica real, o no en el grado en que la actividad económica, que estas empresas, la facturación de estas empresas debería impactar en la actividad económica real. Ya señalamos, la relación entre la suba del PBI y empleo y otros indicadores. Por ejemplo, tenemos algo interesante para señalar, que es que el despegue fuerte de los últimos años del PBI irlandés se produce en el 2015, cuando el PBI per cápita y el absoluto también crece casi un 20%, o sea, una bestialidad. Estaba creciendo a mayor ritmo que las tasas chinas. Uno puede decir, bueno, puede ser un rebote, puede ser que venía de un punto muy bajo, pero si uno indaga con un poquito más de detalle, encuentra que la entrada neta de capitales por inversión extranjera, con concepto de inversión extranjera directa, representa una brutalidad para el PBI. Un 81% del PBI se explica por el ingreso de capital extranjero. Es decir, como si aquí tuviéramos de repente una inversión, aquí en Argentina, por decirlo, de, no sé, 350, 400 mil millones de dólares de una, o en un solo año. ¿Qué ocurre? Bueno, Apple, la compañía tecnológica más grande del mundo, domicilia su actividad en el país. De hecho, incluso fuentes oficiales calculan que un cuarto del PBI irlandés de ese año se debió a la venta internacional de iPhones, ¿no? Por eso los mismos funcionarios irlandeses de estadística y de las carteras vinculadas a economía advierten sobre el uso del PBI como un indicador, por lo menos para el caso de Irlanda, a tener contrapesado con otras fuentes para no cometer errores en la aplicación de políticas. El PBI aumenta 20% en 2015, mientras que el empleo solo lo hace en un 2,6%, el consumo en un 4,5% y las ventas en comercios un 8%, lo cual es mucha diferencia, ¿no? Varios puntos de diferencia entre estos indicadores. Por eso se aconseja, o las autoridades aconsejan complementar el análisis de la economía irlandesa con otros indicadores como el del Producto Nacional Bruto o el del Ingreso Nacional Bruto, que hacen referencia a actividades de residentes en el país, y que en términos per cápita está casi en la mitad que del PBI, o sea, una diferencia muy grande si uno lo estudia. Por eso que permite, si se quiere, limpiar, entre comillas, un poco la actividad de estas empresas en cuanto a su domicilio en Irlanda, pero actividades realizadas fuera. En 1995 esta diferencia era del 15% entre el Producto Bruto Interno y el Producto Nacional Bruto, y en los últimos años se ha casi triplicado, ¿no? Bien, ciertamente las empresas
instaladas van a crear cierto dinamismo, una cantidad de empleos, van a posicionar a Irlanda como uno de los países más importantes en la inversión en tecnología. Como dijimos también en la introducción, genera, no sé, se constituye una especie de Silicon Valley en escala, en miniatura, en Dublin y en otras localidades. Pero buena parte de ello es artificial, porque se basa en artilugios de las empresas para facturar en Irlanda y reducir sus contribuciones al fisco en otros países. Por ejemplo, en 2016 Apple tuvo una sanción de la Comisión Europea, ¿no?, por estas maniobras de contabilidad creativa vinculadas a aprovechar exhibiciones del gobierno irlandés, subdeclaración de ingresos en otros países para pagar menos impuestos, y tiene le pone una multa de 13 mil millones de euros, que finalmente la empresa y el gobierno irlandés también, apoyando a la empresa, porque también está cuidando su gallina de los huevos de oro, apelan y finalmente en un largo litigio en el 2020 eso queda de alguna manera en la nada, ¿no? Para Irlanda entonces cuidar esto es fundamental, como decíamos, porque de eso depende la salud de su economía. Aproximadamente un 80% del ingreso fiscal viene de las grandes corporaciones, lo cual de alguna manera, si recordamos lo que dijimos sobre la crisis de 2008, mantiene o continúa la fragilidad del sistema fiscal. Y sobre todo en un contexto que puede llevar a este modelo o a esta estructura a un fin más precipitado de lo que uno podría pensar. ¿Por qué? Porque tanto los países más poderosos de la OCDE o de la Unión Europea, que ya dijimos que miran con cierto recelo estas políticas de Irlanda porque muchas empresas se van de sus países, también han llegado a la Casa Blanca, ¿no? La administración de Biden está presionando junto a otros grandes países de la OCDE para incrementar la tasa corporativa y hacer una tasa unificada del 15% en todos los países, e incluso tratando de subirla al 21%. Eso en parte de lograrse tendería a reducir o acabar directamente con esta dumping fiscal irlandés. El presidente Biden intenta evitar la salida de empresas de su territorio, entonces presiona para retirar políticas o mecanismos que utilizan otras economías para atraer inversiones. De lograrse esto, que está en discusión desde hace unos años ya, no solamente afectaría a Irlanda, van a caer en la volteada, y por eso hay un bloque también de oposición a estas medidas. Caerían en la volteada, según los especialistas, otros estados que también tienen una dinámica o utilizan estos mecanismos, como los Países Bajos, ¿no? Los Países Bajos tienen un sistema fiscal bastante laxo que permite la creación de empresas, como se dice, empresas buzón, que solo canalizan ingresos, no tienen empleados, son empresas fantasmas, y pagan menos impuestos, y podría avanzar también hacia otros paraísos fiscales o limitar la capacidad de otros países fiscales como Luxemburgo y estados que utilizan los bajos impuestos como atractivo de inversión, Malta, Chipre, Hungría. Por eso digo, hay también un bloque de otros pequeños estados que está tratando de evitar esta avanzada de los más poderosos. Entonces, podría señalar que el modelo descansa sobre bases ciertamente endebles. A ver, Irlanda tiene un sector productivo de producción real vinculado a la industria química, particularmente en los medicamentos, pero el grueso de la fiscalidad descansa sobre las tecnológicas y sobre el atractivo que ofrece el gobierno a partir de estas tasas muy bajas de impuestos. Desapareciendo eno, el modelo de Irlanda el modelo actual de Irlanda o la estructura económica, la palabra modelo a veces no es muy útil, pero para meternos en la cuestión, de hecho, esta columna la titulamos así a propósito. Como decía, la estructura o la dinámica económica actual de Irlanda podría entrar en severos problemas, y
y mostrar otra cara, ¿no? Eh, para dar una idea, el propio Departamento de Finanzas irlandés calcula que de desaparecer o de aumentar la tasa corporativa del 12,5% a un número superior, los ingresos por vía del impuesto a las corporaciones, que otra vez el mismo Departamento de Finanzas lo considera como transitorios, los ingresos por esta vía se podrían reducir, ¿no?, al equivalente al presupuesto en educación, ya sea porque actual de Irlanda, ya sea porque digo las empresas se van hacia otras latitudes o dejan de realizar esas operaciones de contabilidad creativa, con lo cual ahí vemos la importancia que tiene este ítem, ¿no? Bueno, pero más allá de esto, donde lo que observamos es un crecimiento en base más bien a estadístico, efectivamente con una consecuencia en la realidad, pero sobre todo estadístico a partir de esta influencia de las grandes empresas, veamos cómo impacta en la vida cotidiana o en la realidad a partir de indicadores más vinculados quizás con el desarrollo social, cómo impacta en el consumo, en los salarios, ¿no? Que en definitiva, perdón, es lo que a uno o lo que a nosotros nos puede interesar. Es decir, este modelo tiene capacidad de sostener una economía y además de mejorar los indicadores sociales o del denominado bienestar. Vamos a ver que ni siquiera eso puede lograr este modelo, lo que agrega también otros interrogantes a la posibilidad de aplicarlo en nuestro país. Vamos a pasar me tomo otro mate, un poquito de agua y pasamos a esa parte final en la cual mostramos las limitaciones evidentes que tiene esta dinámica. Bueno, vamos a pasar a la última parte de esta columna, que tiene que ver con los efectos, si quiere, sociales de este modelo, de esta forma de crecimiento de los últimos años de Irlanda. Vamos a analizar qué beneficios trae y si realmente ocurre, como dicen los liberales, el derrame, ¿no? La idea de que a partir de esta forma de desarrollo económico o de estructura económica macro nos vamos a beneficiar todos, o bien, como veremos a continuación, es más una ilusión que una realidad. Realmente, para adelantarnos un poquito, no se pueden destacar grandes logros a nivel social en Irlanda. Empecemos a ver el primer eje más grueso, que es el de los salarios, que representa o muestra de alguna manera el nivel de ingresos de la población. Si bien, partiendo del punto que uno desearía tener el nivel de ingresos acá desde la Argentina, ¿no?, que tiene Irlanda, tomándolo en el contexto de la Unión Europea, no es un país destacable en ese punto. Lo primero que hay que marcar es que la participación de los asalariados en el producto en la zona OCDE y la Unión, sobre todo de la Unión Europea, ronda para los países más desarrollados o más avanzados económicamente arriba de un 50%, cerca del 55, 58, Francia, Alemania y otros países, incluso Estados Unidos, si uno considera la OCDE, y 44, 48, por ahí un poco menos, para lo que serían los más golpeados por la crisis o la periferia de Europa, como Grecia, Hungría, Rumania. Ahora bien, si uno toma ese indicador para Irlanda, encuentra que la participación de la salarial es solo del 29%, ¿no? Uno puede pensar que esto está dado por el gran PBI que tienen, el gran aporte del PBI que hace la facturación de las empresas multinacionales, pero ya está marcando un primer punto de problemas o de que este modelo no es para todos, ¿no? O no sería para todos. En ese punto vamos un poquito ya a lo más concreto del ingreso salarial, ¿no? Cuando uno observa el salario promedio, no se distancia mucho de los del resto de la OCDE, está apenitas arriba del promedio, ¿no? 35 euros mensuales, porque esto está anualizado, esta gráfica,
o sea, es el ingreso anual. Acá lo que se ve es que estamos apenas 35 euros mensuales por encima del promedio del organismo, y se ubica Irlanda en el 13º lugar, lejos por ahí, o más atrás que el Reino Unido, que Noruega, que Dinamarca o los propios Estados Unidos, con bastante diferencia. Lejos de su posición o de su peso en el PBI per cápita, que estaba entre los primeros lugares, el salario vemos que es más bajo, salario promedio que en los países nórdicos, que Bélgica, Austria o los Países Bajos, naciones que tienen un 50% menos de PBI per cápita. Acá ya se empieza a ver cómo este indicador no nos sirve mucho y es más bien una ilusión. Además, para complementar este dato, tampoco se ha incrementado el salario luego de la crisis en gran medida. De hecho, retrocede en la última década en un porcentaje muy menor, pero más bien muestra un estancamiento y una tendencia a la baja, sobre todo en los últimos años, más a contramano, digo, de la mayor parte de los países del bloque que han tenido un incremento modesto, pero un incremento del salario real por detrás de la productividad al fin, pero que existe. Y bueno, muy lejos de otros países que acá aparecen liderando este indicador, aunque hay que tomarlo con pinzas porque parten de un nivel mucho más bajo. Pero bueno, Lituania, Letonia, Costa Rica, Turquía. Quizás la excepción a estos primeros puestos es Islandia. Pero lo cierto es que Irlanda se acerca más a la dinámica, por lo menos salarial, de economías como la española, la italiana o la griega, que han sufrido mucho en este aspecto en los últimos años, sobre todo desde la crisis de 2008 en adelante. Entonces vemos que en términos salariales ya hay una primera dificultad en cuanto a los alcances sociales del modelo, si se quiere. Otro indicador que podemos tomar o evaluar es el del consumo. Hay una serie de variables, en este caso la variable que tomamos es el consumo individual real promedio, en base a datos de Eurostat. Aclaración, todos los datos de la columna están tomados de fuentes oficiales, no son inventados ni tomados de cualquier sitio, sino que son bien de la propia OCDE, o de fuentes oficiales de la Unión Europea, como de Eurostat o la base de AMECO. Y lo que se ve en este indicador del consumo individual real promedio, que es una medida indirecta de ingresos y de condiciones de vida, y que indica de alguna manera cuánta plata, cuánto dinero tiene la gente para gastar, nos muestra una situación en Irlanda no muy correspondiente con lo que se nos cuenta o con lo que debería ser el PIB per cápita. ¿Por qué? Porque acá lo que vemos es que el país aparece en el puesto número 17 de este ranking que elabora Eurostat, lejos de Estados Unidos, e incluso bastante, o unos escalones más abajo que el promedio de la Unión Europea. O sea, hay una gran brecha entre los datos de prosperidad económica general que se nos presentan y el dinero que utiliza la gente. Entonces uno puede pensar que los irlandeses son gente muy ahorradora, son grandes ahorradores, o en realidad el modelo tiene más límites de los que se conocen, ¿no? Al respecto de eso, para meternos un poquito más también en números, pero en cierta, se quiere, cotidianidad de la gente, uno puede remitirse a encuestas o a trabajos de investigación que toman la opinión o las sensaciones de la gente, que a veces son más limitados para hacer encuestas, pero también nos permiten ver o acercarnos más a otros problemas, y se muestran situaciones graves. Hay una consultora, la consultora Wing, que elabora informes de costos de vida anuales, destaca que hay 1/3 de los irlandeses que tiene dificultades para llegar a fin de mes, un problema más común en la Argentina que seguramente los que están viendo esto desde nuestro país lo van a entender. Eso es una proporción mayor a las respuestas que se dan sobre ese problema en Polonia, en la India o Vietnam, que uno supone que son naciones con mayores o con condiciones de vida más precarias. Esa situación lleva a recortar gastos, lo que se observa en el cuadro precedente. Irlanda se vuelve un lugar caro para vivir,
¿no? Con malos servicios, como señalábamos antes, los transportes, los trenes defectuosos, el sistema de salud pobre y caro. Podría llegar a pensar que es una especie de Estados Unidos, pero con ingresos mucho menores de la población. Esto se ve en el tercer punto, que es el que nos interesa o que me interesa marcar y que es muy gráfico y muy grave para el caso o para la población irlandesa, que es la crisis de la vivienda, que es una crisis que ya se empieza a ver desde el principio de los 2000, se profundiza con la crisis de 2008 y con la retracción del Estado de la construcción de vivienda social, e impacta en el aumento de los alquileres. Hay un informe bastante sensible en cuanto a los resultados que arroja del Consejo Nacional de la Juventud de Irlanda, un organismo mixto, digamos, con apoyo privado y público, que se dedica a realizar investigaciones y a tratar de mejorar condiciones de vida de los jóvenes, los cuales yo le quiero mostrar los resultados de su última encuesta de situación. Miren, está en inglés, pero creo que relativamente se entiende. Vamos a pasar uno por uno rápidamente. Por los jóvenes irlandeses, la mayor preocupación está focalizada en los problemas de la vivienda y en el costo de vida ascendente. Entre un 67 y un 62% de los jóvenes que responden a la encuesta ha señalado esos problemas como principales, y eso también lo retoma el barómetro de situación social europeo, que es una fuente oficial de la Unión Europea, que se elabora también de forma periódica, y que muestra esas mismas cifras para Irlanda, sobre todo en el caso de la vivienda, cuando el resto de la Unión Europea, solo el 10% de la gente tiene como una de sus preocupaciones principales a la vivienda. Cerca de la mitad, ¿no?, de los encuestados está disconforme con su situación actual de vivienda. Este tercer punto que viene ahora es interesante porque podríamos hacer alguna columna, invitar a alguien a charlar sobre estos temas en algún momento, que es la salud mental, ¿no? La mitad de los encuestados de entre 18 y 29 años en Irlanda se pueden clasificar como personas que tienen una situación mental o un bienestar mental bajo. O sea, tienen problemas de estrés, de insatisfacción, depresión, etc. Es un punto triste e interesante a destacar. Siguiente, más de la mitad de los irlandeses que tienen hipotecas experimentó incrementos en los pagos, en las cuotas en el último año. El siguiente, bueno, 44% se siente financieramente peor que el año pasado. Y este es muy interesante porque también es parte de una realidad argentina. Recordemos a este pseudo periodista, ¿no? Ahora es funcionario, Serelinini, que señalaba que si no hay que comer una vez por día, bueno, hay que ajustarse el cinturón. Lo dice alguien que, bueno, se ve que tiene el estómago lleno. Pero acá vemos que más de 1 sobre 5 de las personas que respondió, o sea, un 22% de la muestra, se tiene que saltar comidas para pagar costos de alquiler, de hipoteca o lo que fuera. Una situación realmente tristísima, y es un modelo que, si ese es el modelo al que nos lleva, bueno, les avisamos que ya estamos ahí. Ya estamos ahí y la verdad que no. Yo creo que la gente no lo quiere, ¿no? Entonces, les voy a leer algo textual, ¿no?, de este informe. Dice: destaca casi la mitad de los jóvenes están insatisfechos con su situación de vivienda, más de la mitad con pagos de alquiler o hipoteca han visto aumentar los costos. Una joven participante en el estudio compartió sus dificultades en el mercado inmobiliario. Nunca pensé en dejar el país hasta el año pasado, y ahora mi pareja y yo hemos decidido ir a Nueva Zelanda. La situación de la vivienda es tan mala aquí que muchos amigos se han ido. No pensé que seríamos los siguientes, pero desafortunadamente lo somos, dice una mujer, 27 años, de la localidad de Cork. ¿Le suena extraño? Puede ser el relato de cualquier amigo nuestro, amiga, conocido, familiar, viviendo en nuestro país. Para 2023, la situación de la vivienda: apenas había 800 viviendas en alquiler en todo el país. O sea, el número más bajo desde el 2006, disparando los precios de los alquileres a 2.100 euros por mes. Digamos que un salario promedio puede andar cerca de los 3.000 euros. O sea, estamos hablando de casi todo el salario dedicado al alquiler. O sea, entre el 50 y un 70%, o el equivalente a un profesor titulado que recién comienza a dar clases, según el principal portal de comercialización de propiedades en el país. Que sería acá, para no hacer un chivo, bueno, Argenprop, Zonaprop, Remax, todos los que aquí se dedican a ese rubro, que está levantado por el portal del diario The Irish Times.
los alquileres crecieron 3 veces más que los salarios nominales desde el año 2012 y el precio de la propiedad para adquirirla creció más de 4 veces más que, para la redundancia, que los salarios, ¿no? Hay un investigador de la Universidad de Maynooth que se llama Rory Hearn que investiga el problema de la vivienda y él calcula que si bien las fuentes oficiales hablan de 12.000 personas en Irlanda con problemas de situación de calle o problemas de vivienda muy extremos, sin contar a los que estos están insatisfechos o con dificultades para pagar el alquiler, él calcula el doble de las cifras oficiales y también hay toda una corriente que ocurre en todos lados de propietarios y demás que están intensificando desalojos para poner a disposición sus propiedades a, a plataformas como Airbnb y todas esas vinculadas al turismo. Las agencias inmobiliarias señalan que la crisis es tan grande que se necesitarían construir, y sonrío porque la verdad que es monstruoso para un país como Irlanda y la población que tiene, se necesitarían construir 58.000 unidades al año hasta 2027 solo para desagotar la crisis más grave o más urgente de la actualidad, ¿no? O sea, hay una situación en la cual la inversión en vivienda está a los niveles más bajos de la Unión Europea, solo por encima de Grecia, Polonia y Bosnia-Herzegovina. Teníamos una última, que esto es del sitio de Statista, que es un sitio que se dedica a eso, a reunir estadística internacional, y acá se muestra ya para el 2018 y 2019, ¿no? Las ciudades, las capitales europeas más caras y las para alquilar, y el gráfico al lado es de 2019 que muestra las ciudades del mundo más caras para alquilar diferentes tipos de departamentos. Y si ustedes observan, en ambas, Dublin está, o sea, Irlanda, Dublin, uno puede después recorrer localidades que de alrededor o del resto del país que son más baratas, pero no hay, la actividad económica es menor y la posibilidad de empleos o de desarrollo económico individual es menor. Pero lo que se observa en esas filminas o en esas imágenes es claro, ¿no? Se ha vuelto cada vez más caro vivir en Irlanda. Y acá solo estamos hablando de los alquileres. El costo de la vida, bueno, impulsado por la inflación de los últimos años, también impacta y agrega un elemento más de preocupación a la población irlandesa, que, mal que le pese a nuestros liberales, no está tan bien como parecen en los números. Entonces, como para ir cerrando, la prosperidad del paraíso fiscal irlandés no es, por lo menos no es general, podemos decir eso, ¿no? En todo caso hay dos Irlandas, una vinculada a la alta tecnología, rica, y a sectores que funcionan, que no ocupan mucho empleo, y donde los más calificados suelen venir de afuera, y otra, el grueso de la Irlanda, más allá de la industria farmacéutica y algunos sectores más, que se desarrolla o vive de la economía interna y, bueno, obviamente gana mucho menos que los primeros, y es la que en términos generales aparece también en las series que señalamos recién de problemas de vivienda y demás. En definitiva, es viable un modelo Irlanda para Argentina, porque esa es la función también de esta columna, no solamente explicar lo que pasa afuera, sino retomar dentro de las discusiones y tratar de entender o de ver qué podemos tomar, qué podemos copiar o qué puede servir de otras experiencias como un indicador de capacidades o de caminos a desarrollar. Primero, en la comparación hay una primer punto de partida un poco falso, que es que Irlanda es un país que tiene un 10% de la población de la Argentina, con una estructura muy diferente, inserta en un mercado común que tiene 450 millones de personas. Puede decir, bueno, no consumen todos, pero para ciertas ramas, sí, los medicamentos es un producto que consume básicamente toda la población, y ahí Irlanda tiene un peso relevante. Y eso sin contar los 68 millones casi del Reino Unido, que, bueno, como ustedes saben, se ha autoexcluido con el Brexit de la Unión, pero que mantiene muchos lazos políticos y comerciales y demográficos con Irlanda todavía. O sea, hay menos cantidad de gente, que menos
vida que sostener, que tienen algunos rubros que funcionan como la industria farmacéutica y demás. En ese sentido, competir con los grandes productores como la Unión Europea o los Estados Unidos, desde ya hay que lograr escalas enormes, ¿no? Mediante la centralización de esos medios productivos, si uno lo quiere pensar para el caso argentino. Tengamos en cuenta que Norteamérica concentra el 52% del mercado mundial de fármacos, de productos, de medicamentos. Europa el 22% y América Latina apenas el 4%. Así que ahí hay un elemento a trabajar. Quizás podemos hacer algún día una columna sobre la situación de la industria farmacéutica argentina y sus capacidades para pensarlo de otra manera. En ese punto, la revisión, después de lo que observamos, nos muestra más puntos oscuros que ventajas, ¿no? Para tratar de ver si una política como la irlandesa serviría a la Argentina. Se es cierto que Irlanda tiene un sector productivo real, como la industria química, pero eso ya existía previamente. El núcleo de la cuestión, del modelo, de lo que se quiere copiar, que son las bajas tasas impositivas para atraer inversiones, tienen problemas severos de bajo una apariencia de bienestar general y extendido, como se quiere vender. Acá observamos muy brevemente en este último bloque algunas de las situaciones en términos de ingresos y vivienda, etcétera, ¿no? Para Argentina en ese sentido no se plantea como una solución. Bajos impuestos y liberalización dará lugar seguramente a inversión en lo que es rentable, que es el sector primario, y ese sector primario, acá ya se están discutiendo mecanismos que buscan dar beneficios a la inversión privada de grandes inversiones en minería, etcétera, que con el mayor de los optimismos los analistas consideran que recién para la siguiente década se van a alcanzar entre 3.000 y 10.000 millones de dólares de exportaciones. Uno puede agregar otro tanto por vaca muerta, pero para un país como la Argentina eso es relativamente poco, no voy a decir poco y nada porque es un monto, pero más bien escaso para cambiar la dinámica económica productiva de la Argentina. Es más o menos media pampa, ¿no? En cuanto al aporte, no podría decir un poco más. Recordemos en el primer capítulo de esta columna, cuando analizamos Australia, si es que no lo vieron, recuerden y véanlo, donde mostramos que Australia exporta más de 120.000 millones de dólares en carbón, solo en carbón y hierro, para una población 40% menor a la Argentina. Y ahí estamos hablando, sí, de una capacidad exportadora primaria que puede permitir desarrollar otra política. En realidad, a Argentina lo que le va a servir no son estas medidas que, como vemos, tampoco tienen ninguna consecuencia social más allá de generar algo de empleo y demás, pero no sacan a un país de la dificultad, sobre todo a su población, que eso es lo importante. La Argentina necesita otra política vinculada, como ya señalamos, a la producción real, ¿no? A la centralización de los medios productivos bajo otras bases sociales, con otra clase social que dirija el Estado, que planifique la producción en sectores donde la Argentina tiene capacidades. Ya hablamos mucho de la industria nuclear civil, ya sea energética o medicinal o para otros fines. Hablamos mucho de la farmacéutica como muy avanzada, otros sectores avanzados también Argentina que puede desarrollar y que tiene historia. Y en todo lo que es la producción de bienes de consumo doméstico, donde se pueden reemplazar rápidamente importaciones y permitir un alivio en la balanza y demás. Eso no es motivo de esta columna, pero es necesario aclararlo, aunque los invitamos a leer Argentina 2050 en la página, lo pueden descargar en PDF en la página de Vía Socialista, y podemos también realizar en algún otro momento para la redundancia, otra vez, una columna sobre estos temas más de discusión hacia adelante y no pensando en otras experiencias a nivel mundial. Bueno, eso fue todo hasta aquí. Les agradezco por escuchar, por llegar hasta acá. Otra vez, suscríbanse si quieren. También recibimos sus aportes. Y otro aporte muy interesante que nos pueden hacer es sumarse a trabajar con nosotros, porque estas columnas implican mucho trabajo,
mucho tiempo de elaboración, y no es lo único que hacemos, ¿no? En general, como partido estamos en muchos lugares y eso necesita tiempo y gente. Así que quien quiera dar una mano, por más pequeña que la sientan, suma y es bienvenido o bienvenida. Así que los invito a escribirnos, a comentarnos y a difundir esta columna y a participar y acercarse a nuestra organización. Bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima. Ya veremos con qué tema avanzamos. Hemos prometido mucho en esta columna y las anteriores también, así que hay un abanico de posibilidades para la cuarta. Probablemente sea algo más vinculado a la Argentina y podemos hacer una Argentina, una internacional. Estaría buena esa dinámica que se me está ocurriendo ahora. Así que bueno, los dejo, un saludo y muchas gracias.